Título original en inglés también conocido como Sensatez y Sentimientos, Juicio y Sentimiento, Juicio y Sensibilidad o Sentido y Sensibilidad. Es una novela de la escritora británica Jane Austen publicada en 1811. Fue la primera de las novelas de Jane en ser publicada bajo el seudónimo de A Lady, una dama. Ha sido adaptada para el cine y la televisión en numerosas veces. La obra de Jane Austen plantea un problema jurídico en la Inglaterra de principios del siglo XIX. Las mujeres no tenían derecho de heredar, por lo tanto ocurría una situación muy peculiar. Si las jóvenes solteras sufrían la desgracia de que su padre muriera, lo que en ese tiempo era perfectamente probable, quedaban marginadas del patrimonio familiar que pasaba a manos del hermano, el hermanastro o el primo, y ese beneficiario no estaba obligado a compartir los bienes heredados o ejercer algún tipo de compensación. Esta información nos esclarece una idea errónea del entorno de Jane Austen. Sus historias no trataban de chicas que buscaban marido, sino que denuncian una lamentable injusticia en donde el único camino para que las mujeres no quedaran desprotegidas en su nivel de vida era el matrimonio con un buen partido. Sensatez y Sentimiento es la primera novela escrita por una joven casi adolescente, Jane Austen, y dadas las dificultades naturales a las que se enfrenta una escritora en el contexto de su época, logró ser publicada hasta 1811, es decir, entre 10 y 15 años después de haber sido redactada. El título sugiere el marcado contraste entre el carácter de las hermanas Eleanor y Mariana Tanwood, protagonistas de esta historia, la primera de ellas prudente y juiciosa, la segunda apasionada e impulsiva. Además, un complejo entramado de personajes y situaciones despliega una severa crítica a la aristocracia rural inglesa del momento. Un sector en franca decadencia cuya caída moral es representada con un tono decididamente satírico en el que está presente la tradicional ironía británica. De esta obra existen al menos 3 diferentes traducciones, siendo la más reciente de la editorial Alba, titulada Juicios y Sentimiento. Esta reseña corresponde a la edición de editorial Alianza. La práctica y razonable Eleanor comienza a enamorarse de Edward, pero le falta la fortuna material. Hace que la hermana de él, esposa del John Dashwood, hijo del primer matrimonio del señor Dashwood y heredero de sus bienes, los separe impetuosamente. Al mudarse a un sitio que se acomoda al poco dinero que su tío John les ofrece, las hermanas Dashwood hacen amistad con sus benefactores, siendo la señora Jenkins quien asegura que encargará de encontrar marido para las señoritas. El coronel Brandon muestra interés en Mary, pero ella cae enamorada de John Willoughby, quien, aunque correspondiendo los sentimientos románticos con ella, termina casándose con otra joven por motivos de herencia. La historia representa cómo la sociedad se mueve de acuerdo con los estándares culturales y sociales de la época. Todo gira en torno al matrimonio, los bailes, las pláticas, las amistades, los intereses y las acciones. Ninguna de las jóvenes hermanas busca un matrimonio por querer crecer de la escala social, sino por querer enamorarse y vivir una vida plena y alegre. Pero no todo comparten esa noble y romántica forma de pensar. Después de todo, enamorarse y ser romántico no es lucrativo, es una sociedad movida por la búsqueda de la ganancia. Las jóvenes Dashwood pueden entender la importancia de encontrar un esposo que las apoye económicamente, como forma de sustento y para entender la necesidad de sobrevivencia. Pero su principal preocupación en salir adelante es el momento inmediato. La historia deja la reflexión, el balance entre sensatez y emociones, entre racionalidad y sentimientos, la avaricia, oportunidad y conveniencia de un matrimonio acomodado, y la decisión que puede llevar o no a él, ya sea que todo sea basándose en el romance y la emoción o en la lógica y la razón. Prudencia ante la impulsibilidad.